Bases de datos. Podríamos definir a una base de datos como un conjunto de datos que se encuentran almacenados en una memoria externa. Dichos datos están organizados a través de una estructura de datos. Estos se encuentran interrelacionados para que así cualquier usuario o programa de aplicación pueda darles uso sin que haya alguna cuestión o algún problema por duplicación de información, minimizando así cualquier tipo de incongruencia. El sistema de gestión de base de datos es una herramienta que ayuda a los usuarios a la manipulación de los datos. Además, permite el chequeo controlado de los datos que se encuentran dentro de la base de datos. A través del modelo de abstracción de datos, un objeto puede ser modificado de forma interna sin que su estructura externa se vea afectada. De esta forma trabaja una base de datos, ya que ésta separa la definición de la estructura de los datos de los programas de aplicación y guarda dicha definición dentro de la base de datos, para que así, si estos datos son manipulados o modificados, los programas de aplicación no deban ser reprogramados. En las bases de datos se implementan algunos tipos de lenguaje, los cuales serían los lenguajes de definición de datos, que permiten definir la estructura de los datos, el tipo de datos que se está manejando y sus restricciones, y el lenguaje de manejo de datos, mediante el cual se pueden eliminar, consultar o actualizar y en general manipular los datos. Existen dos tipos de lenguaje de manejo de datos, los cuales serían los procedurales, que estos trabajarían la manipulación de datos registro a registro, y los no procedurales, los cuales trabajarían la manipulación de datos en conjuntos de registros. Si realizamos un análisis de la estructura general del sistema de gestión de base de datos, podremos observar que este está conformado por un gestor de ficheros, el cual se encarga de la estructura de los datos implementados para presentar la información recopilada dentro del disco. Un gestor de base de datos, el cual sirve como interfase entre los datos de bajo nivel que se encuentran almacenados dentro de la base de datos. Un procesador de consultas, el cual traduce las proposiciones del lenguaje de consulta y las transforma en instrucciones de bajo nivel para que puedan ser procesadas por el gestor de base de datos. Un compilador de lenguaje de definición de datos, el cual transforma las proposiciones del lenguaje de definición de datos en una serie de tablas en donde se almacenan metadatos, ficheros de información donde prácticamente se almacena la información y un diccionario de datos, el cual contiene la información referente a la estructura de la base de datos. Este diccionario de datos debe tener un buen diseño y una buena implementación, ya que será utilizado constantemente. Un sistema de base de datos está conformado por una serie de componentes, dentro de los cuales podremos conseguir a los datos, que son la información que se encuentra almacenada dentro de la base de datos. Podríamos decir que una base de datos es un conjunto unificado de ficheros de datos, los cuales son implementados como uno solo. Otro de los componentes vendrían siendo los equipos utilizados. Estos son un conjunto de dispositivos que tienen la función de procesar y almacenar cada uno de los datos dentro de la base de datos. Entre este grupo de dispositivos podríamos conseguir los ordenadores, que están encargados de procesar la información dentro de la base de datos. Los volúmenes de almacenamiento, que son unidades de discos que representan el proceso principal de almacenamiento dentro de la base de datos. Además, podríamos conseguir otros dispositivos secundarios como podrían serlo las impresoras, terminales o unidades de disco. El software sería otro de los componentes o los programas implementados. Dentro de un sistema de base de datos se encuentran dos tipos de software. El primero vendría siendo el sistema de gestión de base de datos, el cual maneja todo lo que serían las solicitudes que recibe de los usuarios y de las aplicaciones, solicitudes para el manejo de datos. Y el otro software vendría siendo el software de aplicación, el cual utiliza la facilidad del sistema de gestión de base de datos para modificar la base de datos y de esta forma ejecutar alguna función de gestión para la empresa. Otro de los componentes de los sistemas de base de datos vendrían siendo las personas,
Dentro de un sistema de base de datos se encuentra una gran cantidad de personas relacionadas, las cuales se podrán dividir en 4 grupos, estando así los administradores, que se encargan de la implementación de la base de datos y de verificar su funcionamiento. Además, estos autorizan la entrada y salida de datos y monitorean el uso de estos datos. Otra persona que estaría dentro de este sistema vendrían siendo los diseñadores, que se encargan de estructurar la interfaz del sistema de base de datos. Además, estos deben saber cuál es la estructura de los datos con los que están trabajando, sus relaciones y restricciones. Los programadores, encargados de implementar cualquier software o programa de implementación o aplicación que utilizarán los usuarios finales. A través de estos programas de aplicación se maneja la gestión de la manipulación de los datos. Y por último, los usuarios finales, que son los que le darán el uso al sistema de base de datos. Para representar gráficamente una base de datos es necesaria la implementación de un esquema conceptual. Esta sería una descripción de alto nivel de la estructura de la base de datos. Para especificar dicho esquema es necesaria la implementación de modelos conceptuales, mediante los cuales se puede redefinir la realidad a través de un sistema de abstracción alto. El modelo de entidad-relación sería el más utilizado para diseñar o para el diseño conceptual de una base de datos. A través de este se puede rediseñar la realidad mediante sus gráficas y sus relaciones entre entidades.